Me olvide, ¿vale? Voy a ponerte en advertencia, por supuesto, de que el contenido que voy a dar en este vídeo no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor que he querido compartir con vosotros sobre cuál es la situación actual de los mercados. Por cierto, creo que se mejora un poco el audio, ¿verdad? He cambiado de nuevo el micro. Ya tengo el setting hecho prácticamente aquí en la oficina para poder estar haciendo a ratos comentarios breves de mercado en vídeo a diario, ¿vale? Como os prometí. En principio a primera hora, pero como incluso hoy he estado haciendo algunas actualizaciones de la configuración, del audio, de la imagen, de todo, pues he querido probarla ahora contigo, ¿vale? Luego lo subiré además también a podcast, a ver si no se me olvida. Y nada, listo. Está grabado, no está siendo en directo porque todavía no tengo conectado el streaming a la plataforma de transmisión. Pero cuando tenga conectado todo, la idea es hacerlo, pues eso, a través de las redes de ATFX y de las mías personales, todo en directo, para que te vaya llegando lo último de lo último, ¿vale? A ver, ¿con qué empiezo? Vale, cosas que voy a ir comentando. Antes de meterme con tema de mercado, quiero comentar el dato de inflación de ayer de Estados Unidos. Recordad que os puse varios históricos, os puse también los diferenciales del déficit fiscal de Estados Unidos, que cada vez son más amplios, porque va siendo un tema a debatir, el tema del techo fiscal de Estados Unidos, que creo que es simplemente una especie de distracción que hacen. Probablemente hay algún tipo de acuerdo. Ahora sabemos que Trump ha dicho que no, que por favor no se pacte con los demócratas, que son una tropa de marineros borrachos, ¿no? Pero más allá de eso, probablemente haya un pacto, evidentemente implícito, porque Trump no es el Partido Demócrata. Trump tenía parte del Partido Demócrata en contra de él, así que habrá un pacto muy posiblemente. Lo que sí era interesante era hablar de ese diferencial entre cada vez gastan más, cada vez ingresan menos, y esa divergencia que la saqué en gráficos lo mostraba. Pero el tema es que ayer salió la tasa de inflación en Estados Unidos y salió mejor de lo que cabía esperar. Y la sorpresa es que saliendo mejor de lo que había esperar, el mercado, que era más o menos un poco los pronósticos de los principales despachos de inversión, es decir, los analistas del banco tal, los analistas del banco cual, decían, no, si sale una tasa de inflación mejor de lo previsto, habrá un repunte del mercado. ¿Por qué? Porque se entreleerá, entre líneas, que la Reserva Federal no tendrá motivos para seguir con una política monetaria dura de seguir subiendo tipos, que esa pausa en la subida de tipos será más probable, porque ¿para qué van a subir tipos si no hay una inflación que combatir, ¿vale? El tema es que ha salido una tasa de inflación mejor de lo que cabía esperar y el mercado no ha subido. Estamos en el Standard & Poor's sin romper los 4.200. Eso es lo primero que quiero comentarte hoy. Y para comentarte eso te comentaré varias cosas más que nos están dando pistas de que el mercado no está reaccionando como cabría esperar. ¿Está descontando algo? Esa es la pregunta que quiero dejarte clara. Y para poder probarla, sacar esos gráficos. Pero antes de eso, vamos a hacer tres cosas. Lo primero, vamos a pegar un repaso a Twitter. Voy a sacaros un poco lo que he ido publicando hoy y ayer. Número 2, voy a leeros un artículo, una noticia donde hablarían del primer caso ya, la primera vez que se ha hecho, en la que Estados Unidos ha utilizado bienes incautados bajo las sanciones rusas, bienes incautados de patrimonio ruso, para mandarlos a Ucrania. Ya ha ocurrido. Estados Unidos ha transferido por primera vez algo de casi 6 millones de dólares de un oligarca que han incautado su parte de sus activos y los ha transferido a Ucrania. Leeremos esa noticia al detalle porque es un precedente que se está marcando. Leeremos otra noticia más interesante, picante y caliente, que es cómo China ha prometido contramedidas económicas contra la Unión Europea si la Unión Europea finalmente establece sanciones contra compañías chinas. ¿Motivo? El de siempre, el tema de la guerra de Ucrania, ¿vale? Con motivo de la guerra de Ucrania, la Unión Europea ha anunciado que podría establecer sanciones contra empresas chinas, a lo que China ha respondido, ¿vale? Con contramedidas que haría si esto es cierto. Venga, vamos con el tema de Twitter. Y luego, ya final, después de comentar todo esto, el chismorreo de turno, de qué está pasando en el escenario geoestratégico, geopolítico, geoeconómico, nos metemos con ese análisis de la tasa de inflación de ayer y cómo ha golpeado al mercado y qué mercados son los que he destacado. He hecho un artículo especialmente hablando de ciertos mercados que se han visto afectados o que no están respondiendo como cabría esperar según el guión de lo que nos dijeron que pasaría. Por lo tanto, ¿qué des cuenta? Que quizá no todo está tan bien como se pensaba, ¿vale? Vamos con ello. Como postre te voy a decir, para los que os quedéis hasta el final de este vídeo, os analizo los gráficos, ¿vale? Pegamos un repaso al Standard & Poor's, pegamos un repaso al DAX, pegamos un repaso al IBEX 35
eurodólar, el oro, el bitcoin y el petróleo. Y creo que no me dejó el eurodólar también, ¿vale? No me dejó nada más. Vamos al lío, venga, comparto pantalla lo primero. Redes sociales, tengo ahí el @GonzaloCanete de Twitter. ¿Qué te he compartido hoy? Bueno, lo primero, esta noticia, por ejemplo, me parecía muy interesante. Las relaciones económicas y proyectos de inversión en Europa siguen bajo fuego cruzado entre Estados Unidos y China por el dominio económico global. Italia se retiraría del acuerdo firmado con China en 2019 bajo presiones de Estados Unidos. En realidad, este acuerdo del que se retiraría Italia, ese acuerdo que se cerró en 2019... fue, ya lo comenté en Brújula Americana en aquel momento, fue con incluso una declaración del Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtiendo que no era una decisión sabia el unirse a un acuerdo comercial con China por parte de Italia, como que no era apto o no era propio de un aliado estar en ese tipo de acuerdos con China. Es decir, Estados Unidos opinaba sobre el acuerdo comercial que firmaba Italia por separado, a expensas de la Unión Europea, con China sobre libre comercio en esa Road Belt Initiative, ese proyecto de la franja y la ruta, que era la nueva ruta de la seda que quiere construir China, ¿vale? Tenéis por aquí la noticia vinculada, hipervinculada, os dejaba el enlace donde te ponía, pues, Italia sign up the Chinese Belt and Road Initiative, now it's having a second thought, ¿vale? El acuerdo que firmara Italia sobre la franja y la ruta con China ahora parecería estar pensándoselo, ¿vale? A second thought. Y bueno, aquí básicamente nos daría los puntos principales CNBC. Te diría, Italia ha sido descrita anteriormente como un puente de potencia media utilizado por Beijing y Moscú. En 2019, Roma conmocionó a todo el mundo occidental cuando se suscribió a la iniciativa La Franja y la Ruta de China. Cuando el exgobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, asumió el poder en Roma en 2021, congeló el acuerdo. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Bueno, esto, quien quiera leérselo al detalle, ahí lo tiene el artículo en CNBC publicado. Así que podéis buscarlo y leeroslo para ver más detalles, porque claro, esto es bajo el nuevo gobierno que tendría el partido de Giorgia Meloni, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas os he compartido hoy? El artículo que os voy a leer después sobre por qué creo que no encajan los datos de inflación con lo que está haciendo el mercado. Algo está descontando el mercado que no es normal. No puede ser que el dato de inflación sea súper bueno y positivo y que pensemos, entonces la Reserva Federal no tiene por qué subir tipos y sin embargo el dólar esté fortaleciéndose contra el euro y el propio índice dólar, ¿vale? Aquí estaban los 4 escenarios que también te he compartido esta mañana en redes sobre emitidos por ING Bank, sobre cuál sería la reacción de mercado con la subida de tipos que se esperaba, porque de 4 posibles escenarios, 3 eran subida de tipos de 25 puntos básicos, un 0,25% de la tasa de interés británica. ¿Y cómo afectaría esto? 1, al rendimiento de los bonos a 10 años de Reino Unido, que es algo que estamos observando últimamente muchísimo por el tema de las tasas de interés. Recordad, por cierto, la semana pasada os comenté en un artículo que también realicé que en parte la razón por la que Francia ha roto máximos en los mercados, Alemania está en máximos en los mercados y sin embargo Wall Street, Standard & Poor's no consigue romper los 4.200 puntos del verano pasado. No hablamos de máximos siquiera, hablamos de 4.200 puntos como última zona en la que hubo algún latigazo alcista. A partir de ahí no se volvieron a ver, no se han vuelto a superar. ¿Por qué razón Estados Unidos está quedando rezagado? Hay una explicación. El diferencial, ¿vale? Os comentaba la semana pasada que Estados Unidos paga en sus bonos a 10 años casi un 5% de rendimiento, mientras que en el caso de Europa te pagaba en torno a la mitad el bono alemán, el bono francés. Luego, en Europa hay más incentivo en estar dentro de la renta variable que estar dentro del bono, pero en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos dándote el bono casi un 5%, ¿para qué te vas a meter en renta variable? Esto quizá podría explicar por qué la bolsa americana no termina de subir, porque se paga muy bien la renta fija en Estados Unidos, ¿vale? Bien, decía, de 3 de los 4 escenarios que nos contemplaban, 3 de los 4 escenarios te contaban que Reino Unido subiría tipos sí o sí, prácticamente un 25%, 25 puntos básicos, un 0,25%. Y claro, nos decía, esto, el único punto sobre el que cambiará un poco el impacto en la libra frente al resto de divisas será si existen o no votos en 1, parar la subida de tipos, o 2, incluso reducir los tipos de interés, es decir, hacer un corte en los tipos de interés, un cut, ¿vale? Que es lo que también se ha especulado en Estados Unidos. Pero en el caso de Reino Unido es menos probable, porque recordad, amigos, la tasa de inflación de Reino Unido está por encima del 10%, es una puta locura, ¿vale? Entonces, con una tasa de inflación por encima del 10%, no se prevé que se vayan a recortar tipos, porque el precio político que pagarían estos funcionarios en el futuro sería enorme si dijesen, no, es que no hicisteis nada por ello, ¿vale?
Veremos entonces, bueno, vamos a verlo ahora, qué demonios. ¿Cuál ha sido la respuesta de la libra? Se está cayendo la libra contra el dólar. Otro punto más a mi favor, ¿vale? Es que esto hay que publicarlo. ¿Qué demonios está pasando para que la libra se esté cayendo frente al dólar? ¿Vale? Con una subida de tipos de interés por parte del Reino Unido. ¿Acaso se esperaba que subiesen más los tipos de interés? ¿Acaso se esperaba medio punto porcentual en vez de un 0,25, en vez de un 25 puntos básicos? No lo entiendo, ¿vale? Pero esto es muy sospechoso. Que la libra con subida de tipos esté cayendo. Que Estados Unidos ayer, con una publicación de inflación mejor de la esperada, que descartaría el escenario en el que la Reserva Federal suba tipos de interés y que el dólar se esté fortaleciendo. ¿Por qué? Si lo que cabía esperar es que el dólar se abaratase, se volviese más suave, venga, no pasa nada, no van a subir tipos de interés en Estados Unidos, relaja. Pero está ocurriendo lo contrario, el dólar está repuntando contra el euro y contra la libra, ¿vale? Lo estamos viendo ahí en los gráficos. Está ahora mismo con una tasa cambiaria de en torno al 1,2514, viniendo desde unos máximos esta semana de 1,2680. Tú fíjate, es una buena bajada que está haciendo, ¿vale? Tras esta publicación de tipos de interés. Cuando cabía esperar lo contrario, recuerda, subida de tipos en Reino Unido haría la libra más cara, ¿vale? Más cosas. Vale, también publicaba aquí la mejor tasa de paro de Estados Unidos en décadas, ¿vale? Por debajo del 4%, 3,4%. Pero el índice industrial, ¿vale? Lo teníamos aquí, el PMI de abril, sale de nuevo por debajo de 50, en el 47 con algo creo que salía, por cuarto mes consecutivo. ¿Son esto indicios de una recesión económica que ya está latente en Estados Unidos? ¿Vale? Porque este tipo de datos, cuando empiezan a salir publicados, van a afectar más. Y aquí tenía el diferencial que os comenté el otro día, lo tenéis ahí en pantalla completa, donde podemos ver cómo tras el COVID, realmente tras el impacto de COVID, la divergencia entre gastos e ingresos del Estado se amplía y se mantiene en una distancia que no se había visto antes, ¿vale? No se había visto antes. Generalmente había, pues eso, lo que llaman políticas anticíclicas. Subían el gasto público para apoyar con expansión fiscal a los agentes económicos, ayuda a empresas, ayuda a familias, lo que te haga falta, dinero gratis para todo el mundo, para que el ciclo económico, boom, reviente, suba y no haya una contracción económica, no haya una depresión en la actividad económica del país. Pero, al mismo tiempo que hacían bajar los tipos de interés, curva de ingresos caía, ¿vale? Caían los ingresos del Estado porque bajaban, perdón, los tipos de interés, los impuestos. Te bajan los impuestos, te aumentan el gasto público, generan un efecto riqueza de la nada, consiguen en muchos casos esquivar la recesión o el impacto que tendría una recesión en ausencia de recortes de impuestos y de ampliación de gasto. Por cierto, esto es justo lo contrario de lo que tendía a hacer la Unión Europea. Ya os dije que la Unión Europea practicaba una política casi de empobrecimiento de las naciones. Lo que hacía era subir los impuestos en épocas de recesión y recortar el gasto público. Esto te genera un efecto pobreza mucho más rápido, ¿vale? Porque te quitaban más dinero de tu renta, te quitaban más dinero del fruto de tu trabajo, pero además te recortaban servicios. Entonces decía, hostia, nos hemos vuelto pobres de repente, ¿o qué está pasando? O sea, era lo contrario de lo que se suele hacer. Esta política, diríamos, keynesiana, norteamericana, era así, ¿vale? Era gastar más cuando hay épocas de crisis, inundar el mercado con estímulos económicos, dinero para todo el mundo, que no decaiga el consumo, que no cierren los negocios y al mismo tiempo bajar los impuestos. ¿Qué pasa? Que ahora simplemente esa diferencia entre lo que el Estado está gastando y lo que está ingresando cada vez se amplía más. Y en el largo plazo se está haciendo cada vez más histórica, o sea, se está quedando cada vez más crónica ese déficit. Por lo tanto, evidentemente, uno de los principales problemas que tiene Estados Unidos es un alto déficit que no parece ser corregible ahora ya. Y lo va a tener cada vez más difícil mientras la divisa, pues, esté en tela de juicio en el escenario internacional. He dicho esto y ahora sí voy a pasar a leerte los artículos sobre la incautación de bienes rusos regalados a Ucrania y sobre las contramedidas que China tendría contra la Unión Europea. Si te está gustando el formato de este programa, déjamelo en los comentarios, likes y demás, ¿vale? Para que sepa un poco por dónde tirar, cuáles son tus gustos, ¿vale? ¿Qué es lo que realmente te motiva y te parece más pro a la hora de hacer un programa como este? Voy con la noticia, pantalla completa, por favor. Y te dice, publicado aquí en el Sign of Times, te dice: Estados Unidos transfiere la primera ronda de activos rusos robados al Fondo de Reestructuración de Ucrania. Miércoles 10 de mayo. Fíjate, en realidad tiene truco. La noticia no está hablando de los 300.000 millones de dólares incautados por las autoridades internacionales a Rusia, sino que habla de menos de 6 millones de dólares incautados a un oligarca, ¿vale? Vamos con ello.
Estados Unidos transfirió por primera vez millones incautados a la oligarquía rusa a un fondo para la reconstrucción de Ucrania, anunció el miércoles el Departamento de Justicia. Unos 5,4 millones de dólares incautados al magnate ruso Konstantin Malofeyev fueron entregados al Departamento de Estado para ser utilizados para, comillas, remediar los daños de la guerra injusta de Rusia, cierro comillas, dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado. Malofeyev, que construyó su fortuna en la banca, las telecomunicaciones y los medios, fue acusado en abril de 2022 de violar las sanciones relacionadas con la guerra de secesión respaldada por Rusia en 2014 en la región de Ucrania, en Donbass, y su toma de control de Crimea. Estados Unidos dijo que Malofeyev era una de las principales fuentes de financiación de los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Junto con esta acusación, el gobierno de Estados Unidos tomó el control de 5,4 millones de activos de Malofeyev, principalmente una inversión que había hecho en un banco de Texas. Paro para recordarte algo, ¿vale? Hay oligarcas también del otro lado que han financiado también el conflicto. No quiero ser el abogado del diablo en este asunto, pero es que la verdad es la principal víctima en los conflictos. En ese conflicto en cuestión, ¿vale? Del que están hablando aquí, no me acuerdo cómo se llama, lo sacamos en uno de los artículos también aquí en Brújula de Mercados. Un oligarca de Ucrania que financiaba, también tenía la banca, financiaba, creo que fue además parte del holding o accionista de la compañía Burisma, en la que estaba metido el hijo de Joe Biden. Pero a eso no se le incautan activos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es del otro bando, ¿lo entiendes? Es del otro bando, no pasa nada. Venga, seguimos. Esto es una cuestión de bando. O sea, nos hablan de democracia, pero en realidad vemos que realmente son dos bandos políticos que se atacan y que se expropian los activos. Vaya, por cierto, dicho sea de paso también, uno de los discursos que dio Vladimir Putin hace, que sería un par de meses a lo mejor, se rió de estos oligarcas rusos, dijo que ellos fueron los que eligieron sacar su riqueza del país y que por lo tanto ahora reclamasen a la justicia occidental su patrimonio porque se lo habían quitado. Básicamente, ¿vale? Algo así como no les queremos ni les necesitamos. Bueno, continúo. Dice... ¿dónde nos hemos quedado? Junto con esta acusación, el gobierno de Estados Unidos tomó el control de 5,4 millones de activos en inversiones que había hecho en un banco de Texas, este tipo, ¿vale? Estados Unidos ha ordenado la incautación de los activos de varios magnates rusos relacionados con las acciones de Rusia en 2014 y la invasión de Ucrania en 2022. Comillas, si bien esto representa la primera transferencia de Estados Unidos de fondos rusos confiscados para la reconstrucción de Ucrania, no será la última, dijo Garland. Y con esto te paso a la otra noticia que te traía calentita, ¿vale? Que era... Pues bueno, era China enfadándose y diciendo que promete contramedidas a las sanciones de la Unión Europea si se llevan a cabo. Vamos a leerlo. Igual, Sign of Times publica: China promete contramedidas si la Unión Europea impone sanciones a las empresas. China dice que implementará contramedidas contra la Unión Europea si el bloque impone sanciones a las empresas chinas por la supuesta asistencia a Rusia en la guerra de Ucrania, instando a la Unión Europea a evitar tomar el camino equivocado. Más adelante esta semana, los Estados miembros de la Unión Europea discutirán un nuevo paquete de sanciones, una copia del cual fue vista por el Financial Times el domingo, y dice, tienen la intención de imponer medidas punitivas contra 7 empresas chinas acusadas de ayudar a Rusia con equipos que podrían usarse en la guerra. Dice, el lunes Beijing emitió una respuesta firme. China dijo que estaba en contra de cualquier comportamiento que se base en los lazos entre China y Rusia como pretexto para dañar la cooperación comercial. ¿Recordáis cuando dije que China ahora es el líder de la globalización? China es realmente el globalismo ahora mismo y Estados Unidos es el proteccionismo, ¿vale? Sanciones, Estados Unidos. Ruptura de barreras en el comercio, el gigante del comercio, China. China es ahora el capitalismo y Estados Unidos es el mercado intervenido. ¿Vale? Y socialista, por cierto, mutualizando absolutamente todo, ¿vale? Es el bloque de expansión, gasto para todo el mundo, inclusividad, ¿no? Y este tipo de cosas. La parte europea no debe cometer un error, dijo, estaba aquí advirtiendo sobre el paquete de sanciones. Dice, la parte europea no debe cometer un error, de lo contrario, Pekín se verá obligado a proteger con determinación sus derechos legales racionalmente justificados, advirtió al ser consultado sobre el nuevo paquete de sanciones contra 7 firmas chinas, según el Financial Times. La lista de sanciones incluye empresas de China continental,
3 HC Semiconductores, King Pi Technology, junto con 5 de Hong Kong, incluidas Shin Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Thornton Industry and Alpha Trading Investment. Rusia comenzó la guerra el 24 de febrero de 2022 para desnazificar el país y contrarrestar lo que describió como una amenaza en la ex república soviética si se uniría a la OTAN. Kiev y sus aliados, sin embargo, decían que fueron pretextos sin fundamento para las ambiciones imperiales de Rusia. Desde el comienzo de la guerra, Estados Unidos y otros aliados de Ucrania han enviado a Kiev armas por valor de decenas de miles de millones de dólares, incluidos sistemas de cohetes, drones, vehículos blindados, tanques y sistemas de comunicación. China ha culpado a Estados Unidos y a la OTAN por provocar a Moscú en la guerra y ha condenado las sanciones occidentales contra Rusia. Beijing también ha dicho que está listo para impulsar la cooperación con el ejército ruso para defender conjuntamente la justicia, la paz y la seguridad internacional. Como veis, aquí el tema empieza a polarizarse cada vez más. Lo dije hace poco y lo vuelvo a repetir ahora. Este tipo de noticias lo que nos están dando a entender es que aquí no se está solucionando nada. Aquí el tema va para adelante, ¿vale? Y esta semana os saqué también, aquí en el reporte que os hice en vídeo, otra noticia que hablaba de 500 millones de dólares en armamentos regalados a Taiwán, ¿vale? Que es que, pues según China, es el talón de Aquiles, es el punto que China quiere que se deje de mencionar porque China es, Taiwán es China, ¿vale? Para ellos y con representación en la ONU. Entonces, no se puede considerar Taiwán como un país independiente, ¿vale? Y dice, Rusia, a su vez, ha respaldado firmemente a China en medio de las recientes tensiones entre Beijing y Washington por la interferencia política y militar de Estados Unidos sobre Taiwán. Aquí lo tienes, el lío montado, ¿vale? Por cierto, la cita del día que ponen aquí. Lo que encadena la mente y entorpece el espíritu es la obstinada aceptación de los absolutos. Eduardo Safir. Bien, ahí te lo dejo. Vamos a sacar el artículo de por qué los datos de inflación están dando un mensaje extraño al mercado, ¿vale? Algo está mal con el buen dato de inflación publicado por Estados Unidos. He sacado este artículo hoy porque he estado mirando los gráficos por la mañana y he dicho, aquí hay algo que no encaja. Para empezar, el primer gráfico, el Standard & Poor's, fíjate, no ha superado los 4.200 puntos. Ayer, cuando salió el dato, estuve en Negocios Televisión con José Antonio en directo comentando el dato. Y una de las cosas que le dije fue, qué raro, porque pese a haber sido un dato muy bueno, ¿vale? Cojonudo, el mercado no está subiendo por encima de lo que se esperaba. Los 4.200 puntos en el Standard & Poor's parece que no se huelen, ¿vale? Estamos todo el rato llegando a esas zonas, pero no terminan. Y en 3 ocasiones, esta es la tercera, en 3 ocasiones, 2 hemos llegado, fueron diciembre de 2022, se llegaron a los 4.200 prácticamente. Después en febrero 2023 se alcanzaron casi los 4.200 y corrección de casi 400 puntazos para abajo en el Standard & Poor's. Y ahora, amigos, estamos otra vez en las mismas, cerca de los 4.200 puntos. La pregunta del millón, ¿habrá una corrección de 400 puntos de nuevo o se romperán resistencias? Bueno, ha habido un dato que era positivo, que era cojonudo, que era una tasa de inflación floja, débil, estupendo. La Reserva Federal ya no tiene argumentos para seguir apretando el dólar. Suelta el dólar, suelta liquidez, que fluya el dinero y el mercado para arriba. No ha ocurrido. ¿Por qué no ha ocurrido? Pregunta del millón. No lo sabemos. Pero además nos hemos metido a mirar el índice dólar y es que el dólar ha respondido al alza. El dólar ha respondido al alza ante una tasa de inflación débil. Es decir, la tasa de inflación débil debería presuponer que la Reserva Federal ya no va a continuar recortando liquidez del mercado, no va a hacer un dólar escaso, no va a retirar dólares de circulación reduciendo su balance, tampoco va a subir tipos de interés sobre el dólar, por lo tanto va a haber dólar suficiente y va a estar barato, ¿vale? Si eso va a ser así, ¿por qué demonios ha subido el dólar? Porque cuanto más abunda el dólar y más barato está, más cae en el mercado y sin embargo el índice dólar responde. Quizá porque está en zona de soportes, te traigo aquí este otro gráfico, fijaos. Desde el año 2000... Bueno, es que es más atrás. Desde más allá del 2014, nunca ha estado por encima de 100 puntos el índice dólar. Durante este periodo que yo os retransmití en Brújula de Mercado, estuvo casi en 116, fue subiendo, retrocedió. En diciembre decíamos, puede que ahora coja impulso para volver a empujar. ¿Por qué? Porque el objetivo es que llegue a 118 o 120 puntos el índice dólar, si ese era el panorama a finales de 2022. Con una Reserva Federal dura subiendo tipos de interés, con un escenario internacional complicado que haría que el dinero se refugiase en bono americano de nuevo y que de nuevo el dólar se fortaleciese. ¿Qué ocurre? Que precisamente los 100 puntos en el índice dólar aguantan muy bien. Quizá estamos viendo sencillamente un soporte, claro, y que luego va a caer, no lo sabemos. Pero ahí queda, ¿vale? Y por último, otro dato más. En este caso es el gráfico euro-dólar. El euro se desploma contra el dólar.
Es decir, cuando nos dan una tasa de inflación buena, que nos permite descartar que Estados Unidos vaya a seguir subiendo tipos, que por fin la Reserva Federal se vaya a tomar una pausa, que ya no hay prisas en apretar al dólar, ya no hay prisas en subir tipos de interés, ya no hay estrés, el dólar entonces se muestra más fuerte que antes. ¿Por qué? ¿Por qué el dólar empieza a empujar al euro a la baja? ¿Por qué el euro se desploma contra el dólar cuando la tasa de inflación nos indicaría justo lo contrario? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo, ¿vale? Ahí tenéis también el gráfico en el largo plazo del euro dólar que inicia una vela de corrección, ¿vale? Al llegar en torno al 1.10 aproximadamente, ¿lo veis? Ahí lo tenéis. ¿Podría llegar esto al 1.15? Podría llegar porque las franjas eran de 1.05 a 1.15 y sin embargo estamos viendo que es prácticamente una línea pivotal, que no consigue superarlo y que ahí, por la razón que sea, un dato, insisto, que permitiría al dólar hacerse más barato, lo está fortaleciendo. Como puntos últimos que te doy, pinceladas de inflación, que es súper importante, que ahora está siendo mencionada en todas partes. Dos cuestiones fundamentales que te las digo de memoria porque soy un auténtico crack, ¿vale? La primera es que las encuestas TEC que saca Europa, las que realiza Europa para medir cuál es la percepción del consumidor sobre si hay o no subidas en los precios y los bienes al consumo, las encuestas CES, que son las mismas que lee el Banco Central Europeo, han mostrado que el público en Europa percibe durante el último mes que los precios están subiendo. Si estas encuestas son mínimamente fiables, nos están diciendo que va a haber repuntes en la tasa de inflación en Europa. Sin embargo, la tasa de inflación de China de esta madrugada ha sido no buena, sino mucho mejor de lo esperado. Es decir, se esperaba que la tasa de inflación interanual fuese el 0.4 y eso ya era en el mejor escenario, súper positivo. China tiene una tasa de inflación del 0.4 con respecto al 0.7 que tuvo durante el mes anterior de abril. 0.4 sería cojonudo. Perfecto, muy bueno. La inflación sigue bajando en China, no hay problema. ¿Qué ocurre? Que sale del 0.1. Sale incluso mucho menor de lo que esperaban ellos. ¿Esto qué ocurre? Que se pasa de bueno. Se pasa de bueno hasta que se empieza a hablar de deflación. Riesgos de deflación. Claro, si existen riesgos de deflación en la segunda mayor economía del mundo, significa que la oferta se contrae. Y la oferta de la segunda mayor economía del mundo en contracción te estaría indicando, amigo, que el crecimiento económico mundial se va a ralentizar. Es decir, que la recesión no solamente le puede estar afectando a Estados Unidos o a Europa, sino que estaría afectando al entorno global. Porque China, después de romper la política del COVID y salir con todos los cañones a tope en la industria, de repente ve que se está parando. Fíjate, decía por aquí, se comienza a hablar incluso de riesgos deflacionarios dado que el índice de precios a la producción, los IPP, que reflejan los precios de las fábricas que cobran a los mayoristas por los productos, cayó un 3,6% en abril tras un año, frente a una caída del 2,5% en marzo. Están cayendo los precios internos entre industria, ¿vale? Entre proveedores industriales para la industria de China. Claro, sí existen riesgos de deflación y si eso es cierto, es la segunda mayor economía del mundo la que se está desacelerando, ¿vale? Esto puede afectar al mercado mundial. Dicho eso, vamos a pasar a analizar los gráficos. Pantalla completa, por favor. Y me voy primero al Standard & Poor's. Y ahí lo tengo, ¿vale? Estamos justo en torno a... Ahora mismo cotizando en 4.124 el spot. Minifuturos, perdón, del Standard & Poor's. 4.124 puntos. Los máximos se han visto, pues nada, en torno a 4.206,05, que fueron vistos cuando esta misma semana, estamos viendo de la semana pasada, perdón. La semana pasada se alcanzaron máximos de 4.206 y cayó hasta 4.062 puntos, o sea, casi 200 puntazos se fue para abajo la semana pasada, ¿vale? Esta semana ha alcanzado 4.173, ni siquiera eso. Por eso os decía, con un buen dato de inflación como el de Estados Unidos de ayer, que aleja los miedos a que la Reserva Federal continúe con su política contractiva, ¿por qué no está subiendo esto? Interesante, ¿eh? Muy interesante. Ahí lo tenéis, Standard & Poor's no tira. Y por cierto, comparad este gráfico, Standard & Poor's, los últimos máximos que tenía Wall Street fueron hechos en enero 2022. Se alcanzaron 4.800 puntazos, ¿vale? Estábamos a las puertas de los 5.000 puntos en el Standard & Poor's. Hoy en día no pasamos de los 4.200. Sin embargo, el mercado de Francia, el mercado de Alemania, los equities, el mercado de renta variable de estos países está golpeando los máximos históricos. Ellos sí han alcanzado los niveles de entonces.
¿Qué está pasando? ¿Por qué Europa sigue y por qué Estados Unidos se queda parado? ¿Quiénes son los que realmente manan? Generalmente decimos que los que mueven realmente el dinero es Wall Street. Son los que más dinero mueven, con diferencia. Una explicación de por qué no está subiendo el mercado europeo por qué está subiendo el mercado europeo y no sube el mercado americano, la he explicado al inicio, porque las tasas, los yields, los rendimientos de los bonos en Estados Unidos se pagan casi al doble que en Europa. ¿Para qué te vas a meter en renta variable, vale? Pero tiene que ser algo más aparte de esto. Este es un factor que sí, podría ser la explicación, pero tiene que haber algo más, ¿vale? Tenemos el DAX en 15.785 puntos, habiendo alcanzado un máximo la semana pasada de 16.059, superó los 16.000 puntos. Y el último máximo registrado del DAX fue en noviembre de 2021, que estuvo en 16.298, casi 300 puntos arriba por encima de los 16.000. Luego estamos ya tocando el techo en Alemania. Repito, en Estados Unidos no estamos ni de lejos, estamos a 600 puntos de tocar los techos, pero en Europa sí. Europa está descontando subidas, va con todo, a tope para arriba. El mercado español en 9.129 puntos, habiendo llamado a las puertas hace dos semanas, estuvo ya en los 4.500 puntos, ha vuelto para abajo, ¿vale? Pero estuvo por ahí arriba. También lo estuvo en febrero, a principios de año, estuvo en los 4.500 puntos, y es lo más alto que ha estado ¿desde cuándo? Desde la recuperación del COVID que hubo en el verano 2021, que estuvo en 4.315, no se acercó ni siquiera a esos 4.500 puntos, ¿vale? O sea que realmente estamos en niveles casi prepandémicos, porque la última caída fue por encima de los 10.000 puntos, la tuvo justo, fijaos, en 10.106 puntos, la tuvo en febrero 2020, antes de que llegase el apocalipsis zombie, ¿vale? Desde entonces no ha vuelto a estar en ese entorno de 9.800, 10.000. Y esto es lo máximo que se ha acercado a los 9.500. Y ahora se está cayendo. Ahora están 9.127 puntos. Corrigiendo casi 400 puntos abajo, ¿vale? Muy atentos porque aquí hay algo raro. Vale, aquí hay algo raro. Todo va bien, pero el mercado se está quedando ahí estancado. Más cosas. Euro dólar lo hemos sacado antes. Lo vuelvo a sacar ahora. Corrigiendo 1.09 para abajo, ¿vale? Venía de zonas de máximos en torno a las últimas 2 semanas el 1.10, casi 1.11. Está en 1.09 y cayendo. El artículo que publicó esta mañana mostraba precisamente que esto no era normal. Que no puede ser que el dólar esté machacando al euro, que el euro se desplome contra el dólar, a los pies del dólar, casi 200, 300 pips, con un dato de inflación que apoyaba un dólar barato. Ese dato de inflación de ayer de Estados Unidos daba un escenario de dólar barato y sin embargo está ocurriendo lo contrario. ¿Por qué? ¿Vale? Ahí te lo dejo. Vamos a mirar el oro, porque hemos mirado el índice dólar también, rebotando en 100 puntos para arriba, estamos en 102 y subiendo. Vela semanal marca un velón verde, ¿vale? Que llevaba desde los mínimos de 101 a 102.15 ahora mismo, ¿vale? El oro está en 2020 recogiendo velas también, ¿vale? Hemos llegado la semana anterior a los $2.080 por onza. Y ahora estamos en 2020, recogiendo vela. Esta semana se habían alcanzado los 2.048 y retrocediendo. ¿Qué ocurre? Que, te repito, recapitulemos esto. En agosto de 2020 el oro llega a los $2.075 por onza, ¿vale? En la crisis anterior, en septiembre de 2011, cuando hubo la crisis de deuda en Europa, el oro llegó a zonas tipo, te voy a decir el máximo, $1.920. Vale, hemos visto agosto 2020, cuando se va la apocalipsis zombie, sube a $2.075. Después vuelve otro movimiento alcista muy importante en marzo de 2022, el año pasado, en primavera, se aproximó a los 2.070. Y ahora ha hecho, la semana pasada, 2.080 puntos y está en 2020 cayendo. ¿Qué ocurre? 3 techos, como 3 catedrales, verano 2020, primavera 2022 y primavera 2023, tocando los $2.000, superando los $2.000 la onza y recogiendo velas. Puede ser, como en las 2 otras ocasiones anteriores, una corrección bajista ahora en el oro, que lo lleve otra vez a 1.800, 1.750, 1.600, por ahí, en los próximos meses. Podría ser, no lo sé, pero lo tenéis a las puertas, ¿vale? ¿Triple techo o ruptura de máximos? ¿Qué crees tú que es esto? Frontera de $2.000 la onza. ¿Tirarán de ahí para abajo o romperá definitivamente precios históricos y subirá? Esto os lo he explicado más de una vez, lo repito ahora otra vez. Con un dólar fortaleciéndose no puede subir el oro. Es así, es una regla universal, ¿vale? Los depósitos de dólares se mantienen cuando el dólar se fortalece, no se liquidan por oro. Bitcoin, súper fuerte.
pero retrocediendo, ¿vale? Las semanas anteriores ha alcanzado, hace 3 semanas estuvo en en 30.500 dólares por Bitcoin y ahora está en 27.000 y pico. Pero aún así aguantando bastante bien. De hecho, yo tengo marcado una tendencia casi de soporte ahora que tendría con media de 200 por encima de los 26.500 dólares. Lo cual es muy buena señal alcista para Bitcoin, ¿ok? Bitcoin parece estar aguantando muy bien ya todo lo que está viniendo. Muy bien, ¿eh? Aguanta muy, muy bien. Y me queda únicamente el crudo. Y el crudo cayendo, 65 dólares el barril, ¿lo veis? ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a poner vela mensual para ver una perspectiva realmente geo de largo plazo, ¿vale? Bueno, pues vemos que el crudo ha estado, por lo general, al llegar a 100 dólares el barril, retrocedía, a excepción de lo que ocurrió en 2008, que llegó a estar en 140 y pico dólares y luego cayó hasta los 40 dólares el barril. Durante las épocas de las primaveras árabes en el año 2011 a 2013-14, estuvo por encima de los 100 dólares el barril. Después lo desplomaron con el tema de Ucrania. Arabia Saudita sacó la oferta al mercado y hundió el rublo abaratando el petróleo, ¿vale? Ahora Arabia Saudita está en el bando de los BRICS. Y si nos fijamos, aquí sí que hay cierto soporte, ¿vale? En torno a los 65 dólares el barril. Atención, Brújula de Mercado está detectando 65 dólares el barril como zona de soporte para el crudo. Luego no digamos que no lo sabíamos, ¿vale? Porque hay dos posturas aquí en el crudo. La postura de la OPEP, que quiere reducir la oferta, y la postura de Estados Unidos, que para evitar una reducción de la oferta está liquidando sus reservas de petróleo, ¿vale? Para evitar que el precio del crudo suba, porque sería inflacionista, porque jodería los planes de la Reserva Federal, etcétera, etcétera, y de la economía occidental. Pues para eso saca reservas al mercado. Quema reservas de petróleo en el mercado para que el precio no suba. No os olvidéis que es un monstruo productor a través del fracking, pero lo es. Estados Unidos se ha convertido en uno de los mayores productores de crudo del mundo. Claro, Rusia y Arabia Saudita son productores naturales. Estados Unidos lo hace con tecnología, ¿vale? Pero está ahí. Bien, entonces con eso quiere decir que hay una guerra entre la OPEP y Estados Unidos ahora mismo, en la que Arabia Saudita, que era aliado de Estados Unidos y que apoyaba a Estados Unidos y al dólar, ha cambiado de bando y ahora se está aproximando a los BRICS. Lo he comentado en semanas anteriores también. Muy interesante ese movimiento porque cambia por completo el eje del sistema monetario internacional que se basaba en el petrodólar y que ahora parece que sin el petróleo saudita, el dólar no puede ser petrodólar. Entonces tiene que ser otra cosa. Y si los sauditas se mueven hacia China, pues entonces será más bien un petroyuan lo que vendrá, ¿vale? Pero ya habrá tiempo para ver todo esto. Eso es todo por hoy, espero que te lo hayas pasado muy bien con el reporte de Brújula de Mercado. De nuevo, repito, ahora tengo montado el estudio en la oficina, de hecho estoy en la oficina, o sea que si puedo esto lo haré a diario, ¿vale? Y a una hora prudencial, lo ideal sería a primera hora de la mañana, os lo he repetido 1000 veces, ¿vale? Pero claro, a primera hora de la mañana es un curro muy importante porque si quiero emitirlo a las 7:30 o las 8 de la mañana, hora de Londres, que es una hora más en España, significaría que tengo que estar aquí como una hora antes. Y es una locura, ¿vale? A lo mejor desde casa también, no lo sé. O a lo mejor simplemente transmitirlo durante la sesión europea. Pero el caso es que se va a transmitir. Bueno, eso es todo, amigos. Nos vemos en los próximos vídeos. Que probablemente no subiré ninguno en unos cuantos días porque voy a estar fuera de viaje, ¿vale? A lo mejor saco tiempo para poder emitir con alguna otra historia que os prepararé. Y os mantendré informados a través del chat de Telegram y de mis redes sociales, ¿vale? Twitter y LinkedIn. Cuidaos.